Buenas tardes, hermanos. Es un gusto nuevamente tenerlos aquí en el programa. Gracias a Dios que nos permite llegar, pues bien, pues a estos días, a esta semana que pues ya termina, y también pues termina ya pronto el tiempo de Navidad. Recuerden que el tiempo de Navidad ahora termina con la fiesta del bautismo del Señor, que es este domingo próximo. En este domingo vamos a celebrar esta fiesta con la cual pues inicia el tiempo ordinario. También tiempo ordinario no quiere decir que sea un tiempo donde no sea importante o que sea un tiempo común, sino también es un tiempo en que el espíritu, en que la persona pues debe buscar a Dios en las cosas de la vida, en las cosas que la iglesia nos va presentando. Algunas veces nosotros dividimos en tiempos extraordinarios y en tiempos ordinarios nuestra vida. Y realmente toda nuestra vida es un momento extraordinario, porque la vida es un regalo de nuestro Dios. El tiempo que Él nos presta en el mundo, en este lugar, y todo esto, ¿verdad? Son regalos que Dios nos da. Son obsequios que en la gran misericordia de Dios, pues nos otorgan por el simple hecho de que Él es amor, que Él nos ama. Dios quiere compartir con nosotros su vida misma, la vida misma. Esa vida divina que nos hace también participar de la naturaleza divina. Hoy, ahora que ya termina el tiempo de Navidad, es bueno que reflexionemos, que nos demos cuenta de todas las cosas que hemos hecho durante el año que terminó y este año que empieza, que ya llevamos pues varios días ya en este año nuevo, que como todo año pues trae sus cosas buenas y también cosas que no nos pueden parecer muy bien o pueden ser desagradables. Pero recordemos que Dios siempre, a través de cada circunstancia, a través de cada cosa, Él nos habla y su palabra es palabra de amor, de misericordia, de perdón y de paz. En este ambiente del que estamos hablando ahora, les invito a abrir la Sagrada Escritura y reflexionar en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice: «Ved qué amor nos ha tenido el Padre, que somos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él». Carísimos, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal cual es. Vamos a pasar al verso 10. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que desde el principio habéis oído, que nos amemos los unos a los otros. Hoy la Sagrada Escritura nos recuerda algo muy importante. Dice: el que no practica la justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. La práctica de la justicia y la práctica del amor es la práctica del cumplimiento de la ley de Dios. Y es lo que nos hace participar a nosotros de la naturaleza divina. Hay veces nosotros como que entendemos un poco mal lo que es la justicia. La justicia viene de Dios. Y el ser justos o el practicar la justicia no es condenar a los demás. Eso es ser juez. Y el ser juez es un atributo que es exclusivo de Dios. A Él es al único que le corresponde ser juez de nosotros mismos, de los demás y del universo entero. A nosotros se nos pide la práctica de la justicia. ¿Y en qué consiste la práctica de la justicia? La práctica de la justicia consiste en dar a los demás lo que les corresponde. Y no solamente es dar, sino que profundamente es no solamente el
darle cosas materiales a los demás, sino de lo que está hablando es participar de los demás, o sea, es decir, darle cosas a los demás, lo que le corresponde a cada uno. Pero no solamente darle cosas, sino también se refiere a que nosotros reconozcamos en los demás los atributos que el mismo Dios ha puesto. O sea, es justo, por ejemplo, que nuestros hermanos, que cada uno de nosotros, pues se supere de manera personal, de manera profesional, que se supere también de manera espiritual. Entonces, el que está practicando la justicia, alaba a Dios por esos actos de generosidad del Señor. Entonces, práctica de la justicia es reconocer en los demás los grandes atributos de Dios. O sea, es decir, si a mi hermano le va bien en algo que él está realizando, yo practico la justicia en el momento en que me alegro con mi hermano. Si mi hermano, no sé, a lo mejor adquiere un puesto más importante en su trabajo, aunque por el momento yo no tenga ese puesto, aunque por el momento a lo mejor a mí no me promuevan para ese puesto, yo me debo alegrar con mi hermano. Y en ese momento yo estoy practicando la justicia de Dios, porque la justicia proviene de Él y Él es el que sabe qué le corresponde a cada uno. Por eso muchas veces nosotros nos podemos entristecer, porque al que nosotros llamamos, este es malo, este no vive la fe, mira cómo le va bien económicamente, le va bien ahí, le va bien ahí. Nosotros no tenemos derecho a juzgar eso. ¿Por qué? Porque el único que sabe por qué tiene esas cosas, valga la redundancia, es Dios. Entonces, el que es hijo de Dios, comparte esa justicia de Dios en el momento en que reconoce en su hermano, y no solamente en su hermano, sino en otro ser humano, la presencia de Dios y la generosidad de Dios. Esa es la justicia. Y el amor de Dios, bueno, el amar a los demás, yo creo que queda ahora sí que muy entendido, es algo que debemos comprender muy bien. Entonces, el Hijo de Dios, dos características de los hijos de Dios es practicar la justicia y amar a los hermanos. Amar de verdad a los demás. Pero lo chistoso, hermanos, es que el amor hacia los demás proviene de un corazón que sabe amar a Dios, pero también que sabe amarse a sí mismo. Cuando una persona no ama a los demás o le cuesta mucho amar a los otros y reconocer en los otros los grandes atributos de Dios o los regalos de Dios, el problema muchas veces radica en que esa persona no se ama a sí misma. El mundo, la época en la que nosotros vivimos, la crisis que está pasando la iglesia, la crisis espiritual que se está viviendo en muchos momentos y en muchos lugares, nos habla de una crisis de amor, de una crisis del amor de Dios. Y yo me atrevo a decir, incluso a pensar, de que no es el amor que le hace falta al mundo, es el amor que proviene de Dios y un amor sano y equilibrado hacia nosotros mismos. Si nosotros aprendiéramos a amarnos como Dios nos ama, reconocer en nosotros las virtudes y también nuestros defectos con toda sinceridad, nosotros seríamos capaces de dejarnos amar por Dios de una manera total y después, solamente después, podríamos abrir nuestro corazón hacia los demás. Dicen por ahí, nadie puede dar algo que no posee. Y es verdad, si yo no me aprendo a amar, si yo no he recibido ese amor de Dios, pues ¿qué amor voy a dar realmente hacia los demás? ¿Qué les voy a dar? Entonces hoy la Sagrada Escritura nos recuerda que somos hijos de Dios. Pero es un título que no solamente debemos ostentar, sino que debemos vivirlo tal cual es. ¿Y cómo reconocer a un hijo de Dios? Es una persona que practica la justicia y que ama a sus hermanos. Lógicamente, al practicar la justicia y al amar a los demás, eso nos está hablando de que es una persona que se ama sinceramente a sí misma. Dice la Escritura,
En esto hemos conocido la caridad, en que Él dio su vida por nosotros y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, el que sabe y se reconoce hijo de Dios, es capaz de llegar a dar la vida por los demás. Y dar la vida por los demás, aunque sabemos, ¿no?, que incluso hasta la muerte, pero no solamente se refiere a eso, porque a lo mejor no todos vamos a tener la oportunidad de entregar la vida como mártires, ¿verdad? No todos vamos a tener a lo mejor esa oportunidad, pero la Sagrada Escritura nos dice que hay que dar la vida por los demás. ¿En qué momento yo empiezo a dar la vida por los demás? En el momento en que me ocupo de las cosas de los demás. No solamente me voy a preocupar por los demás, sino me voy a ocupar por los demás. En el momento en que yo hago algo por un hermano, hago algo por el que está cerca de mí, incluso por mi misma familia, por las personas que están cerca, por las personas que me rodean, por las personas que Dios ha querido que estén cerca de mí. En ese momento yo empiezo a dar la vida por los demás. En el momento en que yo empiezo a ocuparme de aquellas cosas que ayudan y que facilitan la vida de los otros. Cosas concretas, cosas sencillas, pero cosas concretas. Así como, por ejemplo, un pequeño que sabe levantar sus juguetes para que sus hermanos o su mamá o su papá no corran el riesgo de tropezarse con ellos, caerse o lastimarse. En ese momento, este pequeño está practicando el amor a los demás. Aquel joven que pues se preocupa por hacer sus tareas escolares, que se preocupa por echarle ganas al estudio, también está amando a los demás. Porque sus padres se van a alegrar por eso, porque va a ser una carga menos para los papás, una preocupación menos. Aunque el que se beneficia totalmente y al final es él. Pero también es una muestra de amor hacia los demás. El que con paciencia sabe soportar los defectos de los demás. El que con paciencia sabe comprender a los otros. También ese empieza a practicar el amor de Dios hacia los otros. Dice el capítulo 3, versículo 15, quien aborrece a su hermano es homicida, y ya sabéis que todo homicida no tiene en sí la vida eterna. O sea, el Señor nos muestra en la Sagrada Escritura cuán grande debe ser el amar a los demás. Y no solamente el amar a los demás, sino también que podemos caer en lo extremo, es decir, en aborrecer a los otros, en despreciar a los demás. Y en el momento en que yo empiezo a despreciar a los demás, en ese momento, dice la Escritura, yo me vuelvo homicida. Y dice la Sagrada Escritura, y sabemos que los homicidas no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta estas cosas y vivir plenamente como vive un hijo de Dios. Los adornos, las cosas que lleva un hijo de Dios y que lo caracterizan como tal, es la práctica de la justicia y el amor hacia los demás. Amémonos unos a otros, como Él nos ama. O sea, es decir, el límite del amor es hasta dar la vida por el otro. Y aún más. Eso es lo que el Señor nos ha puesto. El que ama de verdad es capaz de dar la vida por el otro. Es capaz de renunciar a sí mismo para que la otra persona pueda realmente estar feliz, pueda estar bien. Eso es lo que nos dice hoy la Sagrada Escritura. En estos tiempos, hermanos, se vive esa crisis de amor. Nos hace falta amor verdadero en los hogares, en nuestros grupos de oración, en los apostolados, en la iglesia misma. Hace falta ese amor verdadero. Y nosotros lo podemos percibir que si vamos a una reunión de oración, vamos a una reunión de alabanza, vamos a hacer algo, pues debemos aprender a vernos como hermanos. A que cuando salgamos de la oración y de todo, realmente nuestro corazón se sienta fuerte, se sienta contento, se sienta feliz. Que la persona que ha entrado a esas reuniones
cuando salga se sienta con nuevas fuerzas para seguir adelante. Esa es la vida cristiana. Debemos ir a esos centros de oración, asistir a nuestros grupos de oración, asistir a la Santa Misa, asistir a todas estas cosas, con el objetivo de adorar a Dios porque le amamos y de salir de la presencia de Dios con ánimo alegre y un ánimo fuerte para poder enfrentar las cosas que pueden ser difíciles en toda la vida, en todo lo que nos rodea. Uno asiste a dependencias del gobierno, asiste al supermercado, asiste a un montón de lugares. Y nos topamos con gente que vive amargada, nos topamos con gente que no duda en tratarnos mal. Y hay veces nosotros como hijos de Dios reaccionamos mal ante eso. Y se nos olvida que nuestro deber y la misión que nosotros tenemos es el de ser ejemplos de amor en el mundo que nos rodea. Tiempo de Navidad, dicen por ahí, ¿verdad? Es tiempos de frases de amor, tiempos de frases de amistad, tiempos de no sé qué, tiempos de no... Es verdad, y qué bonito, ¿no? Es algo bonito. Pero no es solamente eso. También el tiempo de Navidad, como principalmente es el tiempo de la Pascua, es tiempo en el que nosotros debemos tomar fuerza en el Espíritu de Dios para poder vivir todo el año litúrgico con verdadero gozo. Por eso estos tiempos fuertes, como son el tiempo de Navidad y el tiempo de la Pascua, es tiempo de encuentro con Dios. La Iglesia nos invita de manera especial, porque siempre estamos invitados al sacramento de la confesión, pero en estos tiempos de una manera especial, para que tomemos fuerza durante estos tiempos y salgamos a proclamar el Evangelio, a llevar el amor de Dios hacia los demás en todo lo que resta del año litúrgico. Volvamos al estudio de la Sagrada Escritura. Volvamos a la oración personal. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Abramos nuestro corazón al Espíritu de Dios que quiere transformarnos. Vamos a abrir nuestra vida total hacia el Espíritu Santo que quiere de verdad penetrar en nuestro interior, transformar, cambiar, modificar, quitar, poner cosas nuevas, cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, para que después nos podamos ver como hermanos, para que después el mundo no nos parezca un obstáculo, sino una oportunidad para servir a aquel que nos ha amado tanto, aquel que nos ha dado a Jesucristo, su Hijo, para que muriera en la cruz, para salvarnos. Busquemos a Dios, hermanos. Abramos nuestro corazón al Señor, sin miedo, sin temor. Les invito a que nos pongamos en la presencia de Dios. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Dios que tanto nos ama. Y hoy, este programa, vamos a pedirle a nuestro Padre que nos sane de todas nuestras enfermedades. Sé que muchos de los que nos están viendo pues padecen de alguna enfermedad o están sufriendo por algún dolor físico, pero también hay dolores emocionales y espirituales. Vamos a pedirle hoy a Papá Dios que Él, con su Espíritu, con su unción, nos sane de toda enfermedad, nos libere de toda opresión, de todo vicio, de todo pecado, que quite de nuestro corazón todo sentimiento de odio, de rencor, todas aquellas cosas que no nos dejan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Padre de amor y de misericordia, por todo aquello que nos regalas. Derrama, omnipotente Dios, la fuerza y el poder de tu divino Espíritu sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras almas, sobre nuestros espíritus.
Sánanos, Señor. Sana de manera integral toda nuestra persona. Ponemos en tus manos, Padre misericordioso, todo aquello que existe en nuestro interior. Tú conoces hasta lo más profundo de nuestras personas. Tú conoces, Señor, todo lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Hoy queremos abrir nuestro corazón total y absolutamente hacia tu luz divina. Que tu luz, Señor, penetre en nuestro interior. Sane, Señor, nuestro corazón. Nos dé la paz. Nos libere de todo obstáculo, de cualquier cosa, Señor, que no es agradable ante tus ojos. Derrama, Padre omnipotente, con la fuerza y el poder del Divino Espíritu, tu unción de amor, de misericordia, de justicia y de paz. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras dificultades y muestra tu mano bondadosa en medio de aquellas debilidades que muchas veces nos impiden caminar. En tus manos, Padre Santo, en tus manos, Padre de amor, ponemos hoy nuestra vida entera. Derrama, Señor, tu gran bondad, tu gran misericordia sobre cada uno de nosotros. Vamos a alabar al Señor, hermano. Te invito en el nombre de Jesús a alabar el nombre de Jesucristo. Alabanzas a ti, Señor. Alahasandiri Sandara Babari Viriana Darabari Viriansa. Alandri Viriansara Darabahari Hahari Viriara Darabasa. Viriandala Siriara Andri Viriara Andri Sara Bahabari Virianda. Alandra Bahari Viriansandi Viriandara Babari Virianda Siriara Rasa. Alamansari Virian Siriari Virianda Hari Viriansa. Arabadri Viriahari Viriansandi Virianda Darabasa. Arabadra Viriari Virianda Gloria a tu nombre, Señor. Bendito y alabado seas, Señor Jesucristo. Alabanzas a ti, Señor. Y recuerda lo que dice la primera epístola de Juan en el capítulo 1, versículo 2. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Dios siempre está con los brazos abiertos, hermano, para recibirnos con amor y para perdonarnos. La Sagrada Escritura, la lectura de la palabra de Dios, es para evitar el pecado, para no caer en pecado. Pero si por desgracia hemos pecado, nunca nos olvidemos que tenemos a Jesucristo. Él es el abogado ante el Padre. Él es el que intercede por nosotros ante el Padre y el que alcanza ese perdón del corazón amoroso de Dios. Y no nos olvidemos que Dios siempre nos ama. En medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros sufrimientos, en medio también de nuestras alegrías, no nos olvidemos de la presencia de Dios. Invoca a Jesucristo. Invócalo con todo el corazón. Invoca el dulce nombre de Jesús. Te invito a que estos días invoques el dulce nombre de Jesús en medio de cualquier situación en la que te encuentres, en medio de cualquier situación en la que estás viviendo. Invoca el dulce nombre de Jesús. Pon tu confianza en el nombre de Jesús. Y vas a encontrar entonces la verdadera paz, la verdadera alegría, el verdadero gozo. Gracias, hermanos, por este momento en el que podemos compartir la palabra de Dios, en el que podemos compartir también momentos de oración. Gracias a todos aquellos que se toman la molestia de vernos, de estar aquí en este programa. Gracias también a aquellos que con su oración pues nos apoyan. Sabemos que hay gente que ora y que intercede también para que todo esto pues llegue hacia los demás. A partir de los próximos programas sabemos que muchas cosas se van a dar, porque ya es tiempo de la promesa y es tiempo de las promesas del Señor.
Vamos a poner nuestra confianza en Él y vamos a clamar al nombre de Jesús. Y recuerda esta oración que el mismo Señor nos inspiró. Jesús, Señor Jesús, conviérteme a ti y ven pronto. Repite esta oración. Repite esta oración cuantas veces puedas. Repítela. Y que Dios nos ayude siempre a ser mejores hijos de Él. Que Dios te bendiga. Recuerda que estamos atentos a tus peticiones. Puedes mandarnos un correo a mariamadredemisericordia@gmail.com. También a nuestro teléfono 286-1790. Recuerda marcar la alada, es 999. Y pues puedes visitarme también en mi página, que es Hermano Jesús Medina, la oveja torpe. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana, Dios mediante.